Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de febrero del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. La Constitución mexicana llegó mutilada a sus 100 años. Ya no es la que se aprobó el 5 de febrero de 1917 como producto de la Revolución Mexicana. Hoy la Constitución tiene el rostro de una economía privatizada y de despojo de los bienes que le daban sustento a la nación, así como el rostro de la eliminación del derecho al pleno desarrollo de los mexicanos. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar que en los últimos 30 años, por iniciativas de los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, la Constitución mexicana sufrió cientos de reformas, aprobadas casi sin cambios por diputados y senadores, para adaptarle a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del gobierno de Estados Unidos, y beneficiar a las empresas transnacionales de las cuales muchos de estos personajes son hoy sus empleados. Para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el profesor José Cardosa, docente en la especialidad de Formación Cívica y Ética, quien imparte la materia de Derechos Humanos en la Escuela Normal Superior de México. Él es fundador y militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Buenos días, bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Hola, buenos días, Lulu. Buenos días a todos los radioescuchas. Usted ha estudiado estas reformas que se han hecho desde hace 2 o 3 años. Nos ha estado informando aquí en Frecuencia Laboral. ¿Cómo han sido estas reformas, maestro? Han sido unas reformas que han avasallado la Constitución, han reformado la estructura de la misma, quitando muchos de los objetivos que plantearon los constituyentes en 1917. Tenemos una avalancha en cuanto a reformas, un asalto de las conquistas del pueblo mexicano. Tenemos que entender que la Constitución de 1917 tiene como antecedente la Constitución de 1857 y la de 1824. Y como antecedente de esta Constitución tenemos que el pueblo mexicano ha ido avanzando en cuanto a redacción y a especificar los derechos que tiene el pueblo mexicano como pueblo y como ciudadanos, como individuos. Y aquí tenemos que encontrar que las grandes reformas, paradójicamente, la llaman la gran reforma en donde incluyen los derechos humanos, que en realidad no son derechos humanos. Es una incorporación, es una transformación de lo que antes conocíamos nosotros como garantías individuales. Hoy le llaman paradójicamente, repito, derechos humanos, cuando en realidad de derechos humanos
transformando en derechos de las empresas, pero de las empresas privadas. ¿Por qué decimos esto? Antes los que tenían los derechos de las garantías individuales eran los individuos, las personas físicas. Hoy son los que tienen los derechos, son las personas, pero no las personas físicas, sino hoy la misma Constitución en la redacción nos dice que los derechos los tienen las personas físicas y las personas morales, que pueden ser a su vez nacionales o extranjeras y que pueden ser a su vez públicas o privadas. Es decir, antes el derecho era para los ciudadanos en concreto, un ejemplo, Juan Pérez. Hoy puede ser el beneficiario de esos derechos, de esas anteriores garantías individuales, hoy llamadas irónicamente derechos humanos, la Ford Motor, es decir, una empresa transnacional que obligaron, impusieron a través de las reformas estructurales un nuevo concepto del derecho. Y este hecho de que hayan impuesto una nueva concepción del derecho implica que de 136 artículos que tiene la Constitución, 136 artículos permanentes, hayan reformado a 113, es decir, solo 23 de los artículos no han sido tocados. Y no han sido tocados precisamente no porque no hayan querido, sino simple y sencillamente porque son los que consideran ellos que no son los esenciales. Han atacado los artículos esenciales. Un ejemplo de ellos es el artículo 123, que ha sido reformado 26 veces. El artículo 27, que ha sido reformado 21 veces. ¿Esto qué significa? Que son artículos base, que es lo que permite distinguir el derecho mexicano, la Constitución mexicana de 1857 de la de 1917, en donde una de las anécdotas, grandes anécdotas del constituyente de 1917, el constituyente de Querétaro, que vamos a celebrar la promulgación de la Constitución este próximo 5 de febrero, y que entró en vigor la Constitución el 1 de mayo del mismo año, en donde son 3 artículos los que permiten hacer la distinción entre estas dos constituciones, la del 57 con la del 17, el 123, el 27 y el tercero, que son los derechos de los trabajadores, el 123, los derechos de los hombres del campo, el 27, y el derecho del pueblo mexicano a tener una educación laica, pública y gratuita. Estos son 3 de los grandes logros que hacen la diferencia entre las constituciones del 57 y la de 1917, y paradójicamente es el 123 y el 27 y también el tercero que han sido modificados de una manera constante. Imagínate nada más, del artículo 123 modificado 26 veces. Es decir, lo han ido adaptando a las condiciones que quiere el gobierno en turno. Quiero señalar aquí una característica de las modificaciones. Enrique Peña Nieto ha realizado 147 modificaciones a la Constitución en solo 4 años. Felipe Calderón también realizó un montón de modificaciones, realizó 110 modificaciones a diferentes artículos. Esta es una de las características en donde nosotros debemos de entender que han ido adaptando la Constitución a las condiciones que necesita, no el pueblo de México. Dicen algunos que toda Constitución debe de actualizarse, todo texto debe de actualizarse. Sí, debe de actualizarse, pero en función del espíritu del Congreso Constituyente del 17 y exactamente las reformas que acabaron con el ejido, que han acabado con los derechos laborales, que han acabado con la estabilidad en el empleo, que han acabado prácticamente con el derecho a la educación pública, laica, gratuita y científica, que nos garantizaba los artículos 123, 27 y tercero. Hoy nos quieren callar con los famosos derechos humanos, pero que decíamos, esos derechos humanos son derechos que se otorgan al mismo nivel a las empresas privadas. Este es más o menos el espíritu de las modificaciones, de esa enorme avalancha de reformas. De los 136 artículos originales de la Constitución, solo 23 se han salvado.
han sido modificados. Este es el panorama, Lulú, desgraciadamente, que va a ser marco para el festejo de los 100 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Maestro, pues entonces no hay nada que celebrar con tantas reformas. 113 artículos de 130, pues sí, francamente ya no hay Constitución de 1917. Prácticamente la han cambiado. Han desaparecido los derechos que son base, dentro de ellos el derecho, por ejemplo, antes había reparto de tierras. ¿Por qué? Porque los campesinos necesitaban tierras. Hoy, de estos últimos gobiernos neoliberales, no han repartido una sola hectárea y se han acabado con muchos de los ejidos de las comunidades agrarias. ¿Dónde está ese beneficio? Vemos que las compañías mineras canadienses, por ejemplo, tienen el control de prácticamente el 20% del territorio nacional a partir de las concesiones mineras. Hoy el reparto de tierras se da a partir de las concesiones de explotación de las minas. Hoy, con la apertura de la explotación petrolera y la entrega de esta explotación a las empresas extranjeras, vemos que ese reparto del territorio nacional, del petróleo, de la riqueza nacional, no es para el pueblo mexicano, sino para las empresas, la mayoría de ellas extranjeras, con capital muchas ocasiones asociado de políticos y de empresarios mexicanos. Pues hay mucho que decir de esto. Si usted nos hace el favor de enviarnos su colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y le agradecemos mucho su participación, maestro. Al contrario, ustedes la facilidad de que podamos expresar como maestro de una de las instituciones más simbólicas de nuestro país, la Escuela Normal Superior de México, en donde se educa a los muchachos, y quiero aprovechar para hacer una invitación. En estos días, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, saldrá la convocatoria para el ingreso de la nueva generación de maestros para escuelas secundarias, educación media superior, en nuestra institución, la Escuela Normal Superior. Te agradecemos la oportunidad, Lulu, de hacer este tipo de manifestaciones, y la verdad, como tú decías, no hay nada que celebrar, o sí hay que celebrar la posibilidad, esa sí no nos la han quitado, de recuperar todas las reformas, haciéndolas a un lado, la necesidad de que se haga un nuevo Congreso Constituyente, pero eso será no con los actuales partidos políticos, porque ya vimos el desastre que están haciendo con la llamada Constitución de la Ciudad de México, que la acotaron, que agarraron y cortaron mucho de los posibles avances, ¿no? No se garantiza para nada los derechos de los trabajadores. Te agradecemos, Lulú, y un saludo a todos los compañeros, especialmente a los combativos compañeros del ESME. El despertar del gallo. Agradecemos el saludo del profesor José Cardosa a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre cuando el trabajador renuncia a sus derechos laborales? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en el teléfono al maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. También es secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de esa casa de estudios, y nos va a hablar de a qué acuerdos llegaron con las autoridades luego de que se estalló la huelga el 1 de febrero del 2017 y concluyó ayer viernes. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, Lulú, muy buenos días a todos. Parece que lograron revertir ahí la amenaza de despido de trabajadores, maestro. Sí, nosotros en este emplazamiento, pues
logramos un incremento salarial de 3.08%, un incremento en prestaciones de 1.98%, un monedero electrónico de 11,300 pesos, y aparte pues evitar una serie de situaciones que se han venido generando en la universidad en cuanto a que a varios profesores están retirados sus cargas académicas. También se logró incrementos en las prestaciones colectivas del sindicato, particularmente la creación de un fondo editorial, y también se lograron crear algunas comisiones mixtas, como la comisión de técnicos académicos y de cambio de medio tiempo, de profesores de medio tiempo a tiempo completo, que van a revisar todos estos casos en que los técnicos académicos pues pretenden pasar a la categoría de profesor investigador. Y también se logró que se revisaran 58 casos de profesores que solicitaban su basificación y que pues prácticamente estuvo detenida todo el año esa comisión, y ahorita a marchas forzadas pues ha venido trabajando y ya avanzó en gran medida la revisión de los expedientes de estos profesores para poder determinar si pueden ser basificados o no. Quedaron cosas pendientes importantes, como una comisión mixta de jubilación, dado que nosotros estamos pensando en la necesidad que existe en Chapingo de llevar a cabo un cambio ordenado del personal académico, puesto que la planta de magisterial ya es pues de edad más o menos avanzada. Más de el 60% de la población de maestros es mayor de 50 años y ya está en edad de jubilación, pero luego no lo hacen porque pues sus prestaciones son limitadas. Entonces estábamos pidiendo una cantidad de dinero para financiar un programa complementario de jubilación, pero al mismo tiempo pues que se lleve a cabo un cambio ordenado, porque no es lo mismo un maestro que ha acumulado experiencia y estudios, ¿verdad?, que un joven que apenas empieza en cuanto a su desempeño académico. Entonces pensamos que este cambio debe ser ordenado para que las actividades académicas en la universidad no se vean afectadas. Ayer se sometió a plebiscito la decisión de si aceptábamos todas estas propuestas de la universidad, y se contó con una participación de 544 profesores, que representa el 62% de los agremiados, y pues la mayoría fueron a emitir su voto a favor de que se levantara la huelga y se aceptaran todos estos acuerdos con la universidad. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por informarnos. Usted se encuentra en Morelia, hay un congreso por allá, nos decían. Sí, es un foro sobre los festejos de la creación del artículo 123 constitucional en el constituyente del 17. Ya nos estará informando de eso. Por lo pronto, si nos puede mandar su colaboración por escrito, pues se lo vamos a agradecer mucho, y lo publicaremos en www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lulu, y gracias a todos. Mucho gusto. Muy buenos días. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios. Está Andrea Luna en los teléfonos, apoyándonos a contestar sus llamadas. También nos apoya en la transcripción de algunas de las entrevistas y participaciones que se hacen aquí en vivo y en directo. Se encuentra también Denise Carmen Moreno. Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, también nos apoya contestando sus llamadas, y David Muñoz en los controles técnicos. También se encuentra Eduardo Díaz Reguera, el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez, aquí en la cabina de transmisión. Prevención laboral con el bombero Peregrino.
Muy buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los equipos de protección respiratoria. Las estadísticas sobre bomberos lesionados debido a la inhalación de gases tóxicos claramente indican que la disponibilidad de los equipos respiratorios autocontenidos deben recibir una alta prioridad. Es extremadamente importante seleccionar un equipo adecuado y luego entrenar a los bomberos en su uso y mantenimiento. No se debe permitir la entrada de bomberos en atmósferas tóxicas sin colocarse los equipos respiratorios autocontenidos primeramente. El sistema respiratorio es probablemente más vulnerable a una lesión que cualquier otra área del cuerpo, y los gases encontrados en los incendios son en su mayoría peligrosos de una manera u otra. La combustión incompleta de materiales comunes como la madera, los textiles, el papel, etcétera, producen el mortal monóxido de carbono, del cual se deben proteger a los bomberos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y hay desabasto de medicinas en el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Toño Peregrino, tú ayer fuiste y te enteraste que no había medicina. Así es, hay desabasto de medicamentos en el ISSSTE, en toda la República, y también en el ISEMIN, que es el Sistema de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de México. No hay medicamentos y los derechohabientes toman la consulta, el médico les receta y cuando llegan a la farmacia les avisan que no hay medicamentos y les dicen que vuelvan la próxima semana a ver si ya les surtieron, pero no tienen nada, están vacías, ni siquiera tienen aspirinas. Y en el Estado de México es peor porque el ISEMIN, aparte de que no tiene medicamentos, no están tramitando ninguna operación. O sea que está grave para la gente que debe operarse. Para los trabajadores lesionados, claro. Bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? De que hayan privatizado Petróleos Mexicanos. Las arcas del gobierno se quedan sin ese ingreso que ahora están obteniendo las empresas privadas. Y ahí está el reflejo, Martín. Sí, efectivamente es un proceso deliberado de las autoridades para desmantelar los sistemas de salud en el país. Sabemos todos que para los neoliberales la salud es un gran negocio. Y vemos como en el IMSS también han venido tercerizando el tema del abasto de medicinas, servicios de ambulancias, el tema de las propias ropas que se ocupa para los trabajadores y pacientes, los médicos ahora son subrogados en muchos de los casos. Entonces ahí prácticamente en la lógica de los neoliberales es privatizar la salud en este país. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Bien, antes de pasar al siguiente tema, también nos llamó Ernesto Brambila de la Gustavo Amadero. Él es jubilado, miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Envía un saludo a todos los que estamos en este programa. Y en más información nos vamos a mover porque más de 200,000 trabajadores del campo y de la ciudad, colonos, maestros, estudiantes, amas de casa y padres de familia, participaron el martes 31 de enero del 2017 en una megamarcha que se realizó en la Ciudad de México y en 25 capitales de distintos estados del país. Anunciaron la creación de un gran frente en contra del gasolinazo, la anulación de las reformas estructurales y de las privatizaciones de los bienes nacionales que para el gobierno federal ha tomado en cuenta la sociedad en el diseño no ha tomado en cuenta la sociedad en un diseño de un proyecto de nación que permita el pleno desarrollo de los mexicanos con democracia. Bueno, una de las demandas de esta movilización es que
el gobierno federal realmente revise el Tratado de Libre Comercio y se replanteen políticas que coadyuven al desarrollo nacional y no al desmantelamiento del país, como ha ocurrido con el Tratado de Libre Comercio. Aprovechando, digamos, que toda la campaña de Trump para renegociar ese tratado, pues que tomen en cuenta a la sociedad, qué es lo que le conviene a la sociedad y no a las transnacionales, como ha sido hasta ahora, ¿no? Efectivamente, los pronunciamientos que se hicieron en el Zócalo son importantes. Avanzar en la unidad, en la acción, no en los documentos. Porque tenemos discrepancias en la forma como se observan las cosas con distintas organizaciones y planteamos porque hoy en el tema de las relaciones de México-Estados Unidos, con la llegada de este magnate derechista de Donald Trump, pues prácticamente la situación política se agudiza. Y hay una campaña nacional desde la Presidencia de la República sobre la unidad nacional, sobre lo de hecho en México. Nos planteamos como Nueva Central de Trabajadores y como ESME de que no puede haber unidad nacional cuando se está privatizando el país. No, unidad nacional con gobernantes que han atacado los derechos de los trabajadores y de los productores. Nos planteamos la unidad con el pueblo, con los trabajadores del campo y de la ciudad, con los jóvenes, con las amas de casa, con los indígenas, con los campesinos, porque estamos prácticamente siendo víctimas de todo este tipo de reformas que son contrarias al interés de todos los mexicanos. Las últimas reformas estructurales, como lo hemos mencionado aquí en el marco del 100º aniversario de nuestra Constitución del 17, prácticamente ya la desmantelaron. O sea, los preceptos que ganaron todos los mexicanos, o ganamos todos los mexicanos con un movimiento armado que dejó más de 1 millón de muertos, prácticamente hoy con esta política económica global, pues hoy los tratados de libre comercio están por encima de la Constitución y ya se ha tenido que ajustar la Constitución para privilegiar el tema del comercio, de las exportaciones, de las importaciones y entregar las áreas estratégicas al capital transnacional. No podemos hablar de unidad nacional cuando hay cientos de presos políticos en la cárcel del gobierno. Sí, y son personas que han estado luchando en contra de estas reformas estructurales porque eliminan derechos. O sea, no puede haber una unidad nacional cuando el gobierno te reprime porque le reclamas que está pisoteando derechos. Sí, efectivamente, y además en todo el escenario del diagnóstico que hacemos en el país, pues modificaron el artículo 3º y se le fueron a golpes a los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, eliminaron a Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado, una empresa del Estado, echaron a la calle 44,000 trabajadores, el tema de la legalidad del Estado de Derecho con las huelgas de Cananea y demás, lo que ha pasado en el sector minero, el mismo cierre de Mexicana de Aviación, y observamos hoy cómo se entrega al sector de hidrocarburos y electricidad a las transnacionales, la reforma que se hizo al artículo 123 para prácticamente acabar con las formas de contratación de los trabajadores, imponer este tema del outsourcing, y prácticamente pues todo lo que está pasando, o sea, ¿cuántos meses ya llevamos o años ya del tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los jóvenes estudiantes, y no hay responsables? Pues toda esta serie de agravios, pues se tienen que restituir los derechos de los mexicanos para que en verdad se hable de una unidad nacional. Claro, y no solo de una campaña para que ellos ganen votos, porque su imagen está en 3.5%, o sea, van a perder. Y lo que andan buscando es aprovechar el momento para obtener simpatía y realmente no mejorar en nada la situación de todos los mexicanos. Y además se plantea ahora en el próximo periodo ordinario de sesiones continuar profundizando con la reforma de los regímenes de pensiones y jubilaciones, el tema de la universalidad de los servicios de salud, darle facultades al ejército para estar en las calles, cuando ahorita el ejército debe estar allá en la frontera, cuidando la soberanía del país y la independencia, y no ha abierto la boca el secretario de la Defensa, la abre cuando exige que el Congreso le dé instrumentos jurídicos para que estén en las calles. El ejército debe estar en los cuarteles. De hecho ya están, pasamos por Jilotepec, Chapa de Mota, y estaban patrullando la policía militar las calles, y fuera de ley, o sea, fuera de la ley. También pasamos por acá por Cuautepec y estaban
la policía militar patrullando. Yo dije, bueno, pues entonces no necesitan ley. Sin ley ellos pueden hacer lo que quieran. Y eso empezó desde el sinvergüenza de Felipe Calderón, que lo sacó a las calles sin tener autorización del Congreso. Ahora el problema es meterlos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tras un mes de movilizaciones de protesta en el territorio mexicano en contra de la política económica, el gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación que se pospuso el segundo gasolinazo planeado para hoy, 4 de febrero del 2017, pero se pospuso por unos días, señala el Diario Oficial, hasta el 11 de febrero. De esta forma, la gasolina magna cuesta 15.99 pesos por litro, la premium 17.79 pesos por litro y el diésel de 17.05 pesos por litro. Y algunos creen que esto en realidad se va a mantener hasta el 17 de febrero, pero el caso es que dan por hecho que sí va a haber aumento, ¿no? El segundo gasolinazo. Tuvo mucho que ver la movilización, creo yo, de los trabajadores, de las amas de casa, de los colonos, de estudiantes, campesinos, para que algo se contuviera el gasolinazo. Y van a continuar las protestas, porque no nada más es de que no las suban ahorita, sino que las eliminen y que bajen. Y además hay forma de cómo hacer una política de producción de gasolinas a través de las refinerías. Aquí lo explicó muy bien el ingeniero Mario Galicia Yepes, que las refinerías están a un 33% de su capacidad. O sea, que estamos vendiendo todo el petróleo crudo a Estados Unidos y estamos importando gasolina. Y hoy, imagínate el día que este loco de Donald Trump diga, pues ahora no les vendo gasolinas, entonces se paraliza el país. Cuando tenemos refinerías aquí, cuando hay que meterle más petróleo y de mejor calidad y poder hacer una política de abastecer el mercado interno, tenemos todo para poder salir como país. Claro, igual el gas natural. Así. Pero dejaron de producirlo para comprarlo y hacer negocio Calderón con Iberdrola y sacar de ahí miles de millones de pesos, porque lo compran a centavos de dólar y nos lo revenden a $14 hasta hace unos años, cuando lo compraban a centavos de dólar en Perú. Y mira lo que está pasando ahora. Estados Unidos con este presidente dice que el calentamiento global de la Tierra es un cuento de chinos, y entonces respalda, por eso llegó, porque todas las petroleras respaldaron, y hoy van a continuar con su política de la quema de hidrocarburos y todo lo que es carbón, que ya tenía un plan Obama para cerrar por lo menos 35% de generación, que es altamente contaminante en Estados Unidos. Hoy se mantiene abierta, se va a profundizar, y acá en México nosotros tuvimos que estar cambiando las termoeléctricas que utilizaban combustóleo para meter gas que se está trayendo a Estados Unidos, y que hoy se continúa con las licitaciones que hicieron de los gasoductos de Los Ramones, el otro gasoducto de Brownsville para atravesar el Golfo de México, y seguir dependiendo de Estados Unidos. Claro. Si se revisa de hecho el plan de desarrollo de Peña Nieto en materia de energéticos, es el mismo que el de Calderón. No hubo cambio. Hubo cambio de rostro, pero no de contenido. Entonces, para que haya una verdadera unidad del pueblo de México, tenemos que continuar con revertir estas reformas que prácticamente benefician a las transnacionales y principalmente a las empresas de Estados Unidos. Así es, y nos vamos a derecho y justicia para los trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Hola, Eduardo Díaz Reguera, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues se había estado anunciando allá en Tlaxcala, el estado más pequeño de la República, pues siguen cometiéndose tropelías. Esperamos que no intervenga el gobierno, como el caso de Calzado Sanda, que ahora se trata de la empresa Resireni. Antes era Resistor y ahora maneja resinas y una serie de químicos. Es una empresa bastante importante en el estado, está en el pueblo de se llama Santo Toribio,
Y ahí se encuentra esta empresa desde hace algún tiempo y tiene un contrato colectivo de trabajo firmado con un sindicato que lo lidera un personaje allá que ha hecho lo que ha querido con los trabajadores afiliados a este sindicato. Ellos no sabían que había un contrato colectivo de trabajo, y cuando lo descubren, porque solicitan una firma de un contrato colectivo, descubren que hay uno. Entonces ellos de manera pertinaz deciden conformar y constituir un sindicato. Eso lo logran el 23 de septiembre, les dan la toma de nota y, como es normal, presentan su demanda de titularidad del contrato. La empresa, antes de que sea notificada, todavía ni siquiera está radicada el emplazamiento por titularidad. El día de ayer vinieron los compañeros del comité directivo, sin haberse resuelto de la demanda. Ya se enteró quiénes están al frente, despidió el 11 de enero al secretario general, y el día de antier, despidió a cerca de 20 compañeros, incluidos el comité ejecutivo. Entonces los compañeros están en una situación pues desesperada, porque no encuentran la situación de que ya se emplace a juicio por la demanda de titularidad por parte de la Junta. Y bueno, han establecido pláticas con la empresa, y la empresa dice: no, es que no queremos otro sindicato más que el que hemos pactado durante 13 años. Sindicato que les ha permitido jornadas de trabajo extenuantes, que no hay seguridad e higiene en el trabajo, que ahora les pagan mucho menos. Me acuerdo que comentando con el actual secretario general del sindicato, el SUTINAOE, que es el sindicato unitario de trabajadores del Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, dice: yo iba a entrar a trabajar ahí, terminaba mis estudios, mi deseo era entrar ahí a trabajar en Resirene, porque pagaban bien, pero eso hace 15 años. Ahora pagan muy poco, los explotan mucho, y la verdad es que la empresa, en controversia con el líder, ha hecho pues esta ola de despidos y amenazas hacia los compañeros. Entonces, de aquí les mandamos un saludo y esperamos que tengan pronta respuesta de la Junta Federal. Nos dijo la licenciada Esperanza Bonifaz que hasta dentro de 15 días. Nos esperamos no tener más despidos, pero están resistiendo los compañeros. Bueno, pues nuestra solidaridad. Ya saben que tienen el espacio abierto para cuando lo requieran puedan venir. Nuestra idea es que sean los mismos trabajadores los que hablen de su problema, que tengan la voz que prácticamente no les dan en ningún medio. Y no es casual que los trabajadores no tengan voz en los medios. Se trata de crear un cerco informativo para que nadie se entere de lo que está pasando en el mundo laboral. ¿Y cuál es tu teléfono y tu correo por si alguien se quiera contactar? Bueno, el teléfono de la oficina es 5510-4971 y mi correo es lalitobanda@yahoo.com.mx. ¿Y tu despacho cómo se llama? Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio, Martín. Sí, nos llamó Aurelio Gutiérrez, él es jubilado del ESME. Saluda a todos los integrantes de Frecuencia Laboral. También nos llama el señor Jorge, dice: muchas felicidades por el programa, es excelente, la labor que hacen realmente admirable. Alejandro Rodríguez Flores: ya estamos hartos de este gobierno que solo se dedica a robar. Y luego también nos llamó Ramiro Sánchez y dice que la Constitución únicamente ha beneficiado a los partidos políticos. Bueno, Francisco Hernández pregunta que si se puede informar sobre la declaración de impuestos. Pues tienen que ir al Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Y él es del ESME, es jubilado. ¿Es jubilado? Sí, hay 3 partes en el Sindicato Mexicano de Electricistas donde puede contar con los compañeros contadores de la Resistencia, en el GOBI de Antonio Caso número 45, en el tercer piso de la Prosecretaría de Jubilados, y en el séptimo piso en la Secretaría de Economía. Ahí hay compañeros contadores de la Resistencia que hacen el trabajo y que no lucran
se les puede cooperar con algo, pero lo hacen muy bien. Se les puede cooperar con algo o con mucho, de preferencia. Bueno, pues Guadalupe Rosas pregunta, Martín, que cuál es la situación de la Clínica 26 y dice, una vez que todos los trabajadores del ENME en Resistencia queden reinstalados, que si se abrirán plazas para otras personas. No, la Clínica 26 está funcionando con consultorios médicos y urgencias. En la parte de hospital es la que se está prácticamente derrumbando para construir la nueva clínica, porque ahí sufrió daños estructurales con el último sismo del 2012. Y entonces estamos ahí pendientes. También sigue funcionando la oficina de la Prosecretaría de Servicio Médico para cualquier atención. Y bueno, el tema de la reinserción es un proceso de reinsertar a 14.500 trabajadores. Una parte está entrando en lo que es generación de electricidad. Ya nos otorgaron un permiso para suministrar electricidad a usuarios calificados en todo el país. También eso es para el tema comercial. Y las 8 unidades productivas que desarrolló la cooperativa LF del Centro, observamos que será para poder avanzar en la creación de estos empleos. Bueno, pues les informamos que todos los primeros y terceros sábados del mes vamos a tener una sección que se va a llamar ¿Qué tranza con las Afores? Aquí, desde que nos creamos, desde que apareció el primer programa de frecuencia laboral hace 11 años, hemos estado informando qué ha pasado con las Afores, y toda la historia ha sido de enriquecimiento para los bancos que son dueños de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, y desaparición incluso de cuentas de trabajadores que han ahorrado porque cobran mucha comisión. Entonces estamos tratando de hacer un convenio con Carlos Magariño y Jorge Herrera de colaboración voluntaria. Ellos son presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, para que nos estén informando aquí el primer y tercer sábado de cada mes sobre qué pasa con las Afores. Pero le pusimos qué tranza porque realmente es verdaderamente un saqueo de los fondos. Magariño. Sí, qué tranza con las Afores. Hay que preguntarles a los corruptos neoliberales que han descapitalizado y fuertemente los fondos de ahorro de los trabajadores para sus pensiones, y hoy se está fraguando una nueva embestida a las pensiones de los trabajadores, particularmente con el proyecto de formar una nueva bolsa institucional de valores, a donde están planteando llevar al pensionista. El pensionista es una afore sui generis, en tanto que se rige no estrictamente por todo lo que señala el sistema de ahorro para el retiro. Luis Videgaray, cuando fue secretario de Hacienda y Crédito Público, planteó que el pensionista se fuera al estatus de organismo público descentralizado, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y además en la Junta de Gobierno facultar al secretario de Hacienda y Crédito Público para que pudiera tomar las decisiones que a su juicio convinieran, para buscar hacer lo que hicieron con los CIFORS, extinguir las Afores, o extinguir el pensionista. Entonces ahora están planteando la creación de esa bolsa interinstitucional de valores, llevar al pensionista y quitarle al gobierno la obligación de resguardo y buen mantenimiento y transparencia de los recursos de los trabajadores, y además convertir esos recursos en inversiones de alto riesgo, como está sucediendo sin tomar en cuenta a los trabajadores, ¿no? Amén de ello, se están planteando que se deba guiar y regir esa bolsa por algunos documentos que se llaman o los titulan CKD, que son certificados de capital de desarrollo, en donde va seguramente la especulación. Pero no solamente eso, sino también plantean que cuando menos el 90% del capital con el que se conforme esa bolsa sea de los recursos de los trabajadores en las Afores distintas. Ya está comprometido la Afore de Banamex y la otra de Coppel. Entonces ahí está un nuevo intento, y esto es un asunto actual. Hay que prevenir, hay que abrir, hay que
poner a los trabajadores, hoy mismo aquí en Frecuencia Laboral, en atención, en alerta, para que empiece el trabajo político, que se pueda acompañar con el trabajo o con el intento o el ángulo jurídico, y no ser reactivos a que cuando ya viene el palo, reaccionamos a ver qué podemos hacer. Lo hicimos en el Congreso de la Nueva Central, le dijimos a los trabajadores que que se mantuvieran en alerta, porque se hablaron de muchas cosas, pero no se habló de esta embestida, ¿no? Y pues es muy suculento, ahora que estamos en crisis económica, el botín que representan 2.800.000.000.000 que están en las Afores. El déficit financiero, ya lo mencionamos aquí alguna vez, es muy similar el déficit financiero que hay del gobierno mexicano con respecto de los recursos que hay en las Afores. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Falta rendición de cuentas, se quieren evadir de su responsabilidad, como se están evadiendo al entregarle a los ahorradores su dinero que ahorraron de las Afores y quitarse la bronca de pensionar a los trabajadores que tienen ese derecho. Claro. Entonces, hoy reviste mayor importancia, no porque lo hagamos nosotros, reviste mayor importancia ingresar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley ciudadana, ¿no?, acompañándolo cuando menos de 130,000 firmas, y la auditoría a esos recursos de las Afores. Nos tienen que entregar cuentas. Sí, porque hay que decirle al auditorio que ese dinero, esos más de 2 billones, o sea, 2 millones de pesos que hay en las Afores es dinero de los trabajadores. ¿Sí? De todos los que hemos trabajado y que nos han retenido de nuestro salario para una pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, es decir, para nuestro retiro. Pero de repente cambiaron la ley por una iniciativa de Cedillo y nos mandan a la banca privada sin preguntarnos. Y ahí empezó el desastre, porque afectaron a las instituciones médicas, IMSS e ISSSTE, al dejarlas sin esos fondos, y nos afectaron a nosotros. El licenciado sabe de esto. Nosotros estamos viendo el asunto de Afores, como bien dices, pero no está, más bien está sumamente, seriamente vinculado con la seguridad social solidaria y de reparto, ¿no? Entonces, hay que buscar reivindicar, hay que buscar regresar a esa seguridad social que fue referente internacional, una ley de IMSS ejemplar en el mundo, y esos ya la han desmantelado y siguen desmantelando, y entonces hay que llevar acciones políticas y acciones jurídicas para restituir nuestros derechos de la seguridad social, de la salud, de la atención médica y desde luego de los ahorros, ¿no? Entonces, estamos invitándolos a que puedan participar con nosotros. Estamos en el tercer piso de Insurgentes 98, ahí se está llenando el formato de firmas para ingresar a la iniciativa de ley ciudadana, y con los compañeros estamos entregándoles a los compañeros dirigentes de la nueva central de trabajadores, enviándoles a su correo un resumen ejecutivo de la iniciativa de ley y el formato de firmas para combatir a estos neoliberales. Sí, apropiación indebida de recursos de los trabajadores por los bancos. Y bueno, pues el día de mañana se cumplen 100 años de que se inscribió en la Constitución mexicana el derecho al trabajo digno, al salario suficiente para mantener una familia y a otros derechos de seguridad social, licenciado Luna, y de organización de los trabajadores en el artículo 123 constitucional. Efectivamente, el 123 nace producto de la lucha de los trabajadores, producto de la Revolución Mexicana, y con la oposición del Ejecutivo que estaba en ese entonces, que era Venustiano Carranza. No hay que olvidar que en 1916, el 1 de agosto, Venustiano Carranza dicta la pena de muerte para todos aquellos trabajadores que pronunciaran la huelga. Entre ellos estaba el compañero Velasco, que era el líder en ese entonces del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas. Posteriormente modifica esta ley. Y por eso que nos va a platicar el licenciado Luna, nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, también a pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, también a pena no duela tanto.
Nos vamos a reír para no llorar porque ha sido un desastre estas reformas que ha habido, licenciado. Efectivamente, el articulado del 123 nace con 30 fracciones en ese entonces y decíamos que es producto de la lucha de los trabajadores. Y en este articulado o en estas fracciones señala principalmente aspectos como es la obligación de dar salarios, jornadas de trabajo, limitación para los menores de edad y las mujeres cuando estaban embarazadas, da los principios básicos incluso de la seguridad social que se van a ver reflejados en 1943 con la ley del Seguro Social. En ese entonces también no se hablaba de patrones, sino se hablaba de capital, que es distinto a como lo han venido modificando en la actualidad, porque ahora ya no son incluso ni patrones. Entonces estas modificaciones, esto que decía el maestro Cardosa de las 26 modificaciones, han sido sustancialmente en deterioro de lo que se creó el constituyente en el 17 con las 30 fracciones del artículo 123. Los sindicatos, cual se les daba la libertad de crear sus propias condiciones, con la libertad plena de modificar, crear sus condiciones de trabajo, incluso con el capital, el poder establecer criterios que les diera estabilidad en el empleo y condiciones salariales dignas, pues ahora lo que tenemos son en su mayoría sindicatos domesticados. Cuando hablo de sindicatos es porque también los trabajadores lo han permitido, porque los sindicatos lo conforman trabajadores. Las representaciones sindicales son domesticados, entregados, cooptados y vendidos en su inmensa mayoría. Y cuando no, son golpeados, detenidos y hasta asesinados, licenciado Luna, que ese es un recuento que no se ha llevado. ¿Cuántos trabajadores han sido asesinados por luchar por sus derechos? Así es, y son pocos los sindicatos. En el caso lo tenemos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha dado una lucha digna de rescate por su trabajo y por otras cuestiones de solidaridad con otros sindicatos, pero insisto, son muy pocos los sindicatos. Yo creo que el papel que tenemos los trabajadores no es festejar, sino recuperar con dignidad lo que se planteó en 1917 con la creación del artículo 123, en la cual no solamente participaron los trabajadores, sino constituyentes que en ese momento juegan un papel no como los diputados de ahora, sino eran personajes que estaban plasmando una constitución en beneficio de los trabajadores. Un anuncio rápidamente, Mateo. Sí, informar que el día de ayer acudió personal de la Secretaría de Energía a 3 centros de trabajo que han sido ya aprobados para poder entregar al ESME para la cooperativa, que es el Taller Automotriz Aragón, el Taller Automotriz de Verónica y la fábrica de Cuatro Caminos. Sale ya muy tarde, estuvieron las autoridades con miembros del Comité Central y el próximo día martes empieza la delimitación de cada uno de los predios. Informar también que hay un foro el próximo día lunes en Tepic, Nayarit, de la nueva Central de Trabajadores, en solidaridad a los trabajadores del Sindicato Independiente de CONALEP, que están en huelga desde el 16 de enero, y también los trabajadores del Sindicato de Teleprepas, que tienen ya 2 años que no les pagan su salario, y también con Águeda Galicia, que están sufriendo las consecuencias de un gobernador autoritario. Hasta la próxima.